Bueno, entonces el intento a ver si sale nuestra transmisión, que hoy tenemos como inconvenientes, parece ser. ¿Mm? A ver si nuestros corresponsales nos dicen cómo está saliendo esto. ¿Mm? Hoy tenemos lecturas de historias muy cortas, latinoamericanas. Estamos con lecturas 3 de nuestros cuentos latinoamericanos, con los cuales hemos venido trabajando en estos días, eh, los días jueves, concretamente. Y hoy vamos con una historias de connotados cuentistas latinoamericanos como Julio Cortázar, con la historia verídica de Julio Cortázar. ¿Mm? Entonces, veamos cómo nos aparece aquí esto. De Julio Cortázar dice lo siguiente: a un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre, con asombro, que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado de doble protección a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido. Bueno, esta pequeña y corta historia de Julio Cortázar, historia verídica, nos sirve de preámbulo para otra de un escritor que responde al nombre de Roberto Ar. Se llama Luna Roja. Yo sé que mis compañeras me regañan porque dice que esto no se patrocina, pero ¿qué hacemos? La multinacional de siempre nos va refrescando. Bueno, Roberto Ar, que es argentino, si mal no recuerdo, tiene un cuento intitulado La Luna Roja. Nada lo anunciaba por la tarde. Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad. Olas humanas hormigueaban en los pórticos encristalados de los vastos establecimientos comerciales, o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras, salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Los cajeros, tras de sus garitas encristaladas, y los jefes de personal rígidos en los vértices alfombrados de los salones de venta, vigilaban con ojo cauteloso la conducta de sus inferiores. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. En distintos parajes de la ciudad, a horas diferentes, numerosas parejas de jóvenes y muchachas se juraron amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos. Algunos vehículos inutilizaron a descuidados paseantes y el cielo, más allá de las altas cruces metálicas pintadas de verde que soportaban los cables de alta tensión, se teñían de un gris ceniciento, como siempre ocurre cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Nada lo anunciaba. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a 3 dimensiones sobre el fondo de tinieblas, intimidó a los hombres sencillos. Muchos se formaban una idea desmesurada respecto a los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento. Fornidos vigilantes, de acuerdo a la consigna recibida, al pasar frente a estos edificios, observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas. No hubiera allí abandonada una máquina infernal. En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada,
teniendo del cabestro a sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban: «Qué bien estamos defendidos», y miraban con agradecimiento las enfundadas armas mortíferas. En cambio, los turistas se paseaban y hacían detener a sus choferes, y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos centelleaban en interminables fachadas escalonadas, y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expansión económica representaban dichas filiales, cuyo nombre era menester deletrear en la proximidad de las nubes. Tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas, el punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de músicas, blues oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos, confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones, controlados por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros. Danzaban los desocupados elegantes de la ciudad, hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un smoking. Sonreían insolentemente, y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo en sus vegueros o deslizaban entre los labios un esguince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Aún entre el rumor de la fiesta, no se podía menos de imaginárseles presidiendo la mesa redonda de un directorio para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo. Desde alturas inferiores, en calles más turbias y profundas que canales, circulaban los techos de automóviles y tranvías, y en los parajes excesivamente iluminados, una microscópica multitud husmeaba el placer barato, entrando y saliendo por los portalones de los dancing económicos, que como la boca de altos hornos vomitaban atmósferas incandescentes. Hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rascacielos despegaba sobre cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos, sobrepuestos de mayor a menor. Estas pirámides de cemento desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos, y luego aparecían nuevamente como superdreadnoughts, poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Fue entonces cuando ocurrió el suceso extraño. El primer violín de la orquesta Jardín Aéreo Imperius iba a colocar en su atril la partitura del Danubio Azul, cuando un camarero le alcanzó un sobre. El músico rápidamente lo rasgó y leyó la esquela. Entonces, mirando por sobre los lentes a sus camaradas, depositó el instrumento sobre el piano, le alcanzó la carta al clarinetista y, como si tuviera mucha prisa, descendió por la escalerilla que permitía subir al paramento, buscó con la mirada la salida del jardín y desapareció por la escalera de servicio, después de tratar de poner inútilmente en marcha el ascensor. Las manos de varios bailarines y sus acompañantes se paralizaron en los vasos que llevaban a los labios para beber, al observar la insólita e irrespetuosa conducta de este hombre. Mas antes de que los concurrentes se sobrepusieran de su sorpresa, el ejemplo fue seguido por sus compañeros, pues se les vio uno a uno abandonar el palco muy serios y ligeramente pálidos. Es necesario observar que, a pesar de la prisa con que ejecutaban estos actos, los actuantes revelaron cierta meticulosidad. El que más se destacó fue el violonchelista, que encerró su instrumento en la caja. Producían la impresión de querer significar que declinaban una responsabilidad y se lavaban las manos, tal dijo después un testigo. ¿Y si hubieran sido ellos solos? Lo siguieron los camareros y el público, mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra. Los camareros de estos parajes eran sumamente robustos.
Les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. El capataz de servicio dudaba, mas al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su alto asiento, sumamente inquieto, se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor. No funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebasaba la capacidad expresiva de las palabras, y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. De vez en cuando, alguien encendía un fósforo y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. No se registró ningún accidente. A veces, un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaba caer en el borde de un escalón y permanecía allí sentada con la cabeza abandonada entre las manos, sin que nadie la pisoteara. La multitud, como si adivinara su presencia encogida en la pestaña de mármol, describía una curva junto a la sombra inmóvil. El vigilante del edificio, durante 2 segundos, encendió su linterna eléctrica y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres, tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba la mano apoyada en los pasamanos. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas criaturas sentadas pensativamente. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaron nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle y tropezó con un automóvil abandonado. Más allá, algunos ebrios, aterrorizados, se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido, y entonces muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada. Las criaturas inmóviles, con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales, escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en tropel. En pocos minutos, los habitantes de la ciudad estuvieron en la calle. De un punto a otro en la distancia, los focos fosforescentes de linternas eléctricas se movían con irregularidad de luciérnagas. Un curioso resuelto intentó iluminar la calle con una lámpara de petróleo, y tras de la pantalla de vidrio sonrosado se apagó 3 veces la llama. Sin zumbidos, soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. La multitud espesaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas de la noche, con cierto automatismo que hacía comprender que muchos acababan de dejar los lechos y conservaban aún la incoherencia motora de los semidormidos. Otros, en cambio, se inquietaban por la suerte de su existencia y calladamente marchaban al encuentro del destino, que adivinaban erguido como un terrible centinela tras de aquella cortina de humo y de silencio. De fachada a fachada, el ancho de todas las calles trazadas de este a oeste se ocupaba de la multitud. Esta, en la oscuridad, ponía una capa más densa y oscura que avanzaba lentamente, semejante a un monstruo cuyas partículas están ligadas por el jadeo de su propia respiración. De pronto un hombre sintió que le tiraban de una manga insistentemente. Balbuceó preguntas al que así le hacía,
mas como no le contestaban, encendió un fósforo y descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande que con ojos medrosos parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El desconocido, de un empellón, apartó la bestia de sí, y muchos de los que estaban próximos a él repararon que los animales estaban en libertad. Otro identificó varios tigres confundidos en la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforecían entre las piernas de los fugitivos, pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que al querer aplastar el vientre contra el suelo para denotar su misión, obstaculizaban la marcha, y fue menester expulsarlas a puntapiés. Las fieras echaron a correr, y como si se hubieran pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Adelantábanse con la cola entre las arpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance volvían la cabeza sobre el cuello, y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos apareció la luna roja. Parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, también enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de las fachadas reticulaban de callejones escarlatas el cielo de brea. En las murallas escalonadas la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado de llamas y las mejillas abultadas de gula carnicera. No se percibía ningún sonido. Como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortadas tangencialmente por guillotinas monstruosas sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las comisas proyectaban a distinta altura rayas negras, paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitriales refulgían como láminas de hielo tras de las que se desemparva un incendio. A la claridad terrible y silenciosa era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los afiebraba la sed. Otros, con gestos de sonámbulos, pegaban la boca al frío cilindro de los buzones o al rectangular respiradero de los transformadores, de las canalizaciones eléctricas, y el sudor corría en gotas gruesas por todas las frentes. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. La multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja, que cabrilleando de hombro en hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos en los ojos roídos y perfiles. En las calles laterales los niños permanecían quietos en sus umbrales. Del tumulto de las bestias, engrosado por los caballos, se había desprendido el elefante, que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por 2 potros. Estos, con las crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo, parecían cuchichearle un secreto. En cambio, los hipopótamos, a la cabeza de la vanguardia, buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre, restregando el flanco contra los muros, avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Un hombre trepó a un balcón y, poniéndose las manos ante la boca a modo de altoparlante, aulló congestionado. «Amigos, ¿qué pasa, amigos? Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar, pero pongámonos de acuerdo». Desfilaban sin mirarle, y entonces el hombre, secándose el sudor de la frente,
con el velludo dorso del brazo que se confundió en la muchedumbre. Inconscientemente, todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de friego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre cielo y tierra. Escupió fuego, retrocediendo sobre su cureña, y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. No queremos la guerra. No, no, no. Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría. Bueno, este es el cuento de Roberto Arlt, La Luna Roja. Algo pesimista, por supuesto, pero estamos en tiempos donde lo pesimista y lo optimista se confunden, que a veces no parecen diferenciarse. Todos somos optimistas, por supuesto. Y antes de rematar esta transmisión, saludo a Claudia Bautista. Buenas noches. A Alexandra Fernández Garzón, nuestra compañera lectora y bibliotecaria del Tomás Rueda Vargas. A Julián Ricardo Avendaño Pérez. Qué bueno verte por aquí, a Julián. Muy bien. Y a todos los otros que nos acompañan noche tras noche. A propósito, ayer el Tomás Rueda Vargas cumplió 41 años de labores ininterrumpidas. Ni la pandemia ha frenado el colegio. Aquí seguimos en la lucha día tras día. Vamos a cerrar esta... Hoy tenía algunos cuentos de nuevos narradores colombianos, pero por cuestión de tiempo y de respeto también al tiempo de ustedes, pues los voy a dejar para la próxima semana, porque también hay que probar con los nuevos, sobre todo si son nuestros, colombianos. Y después haremos un paneo por la nueva literatura y la nueva narrativa latinoamericana, porque todos tienen voz aquí, ¿sí? A través de Si2Speak. Hay un autor que ya hemos abordado los lectores, que es Augusto Monterroso, ¿sí? Y él tiene un cuentito corto. Bueno, tiene varios cuentos, pero este sí es corto, ¿sí? La onda de David. Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en él, y así lo comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlos, en él veían un nuevo David. Pasó el tiempo. Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado, de modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que ponían a su alcance, en especial contra partillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo, se alarmaron mucho y le dijeron que qué era eso, y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que con lágrimas en los ojos él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a 36 hombres, y más tarde fue degradado y fusilado por dejar escapar con vida una paloma mensajera del enemigo.
Ah, pobre David. Bueno, damas y caballeros, ha sido para mí un placer. Sé que al comienzo hubo algunos inconvenientes técnicos. Sí, me quedé hablando solo la primera vez. Y lo disfruto. Gracias a quienes ven las repeticiones de estas lecturas. Mañana, el viernes del Cordi. Vamos a ver qué nos trae el profesor Abel. ¿Sí? Uno de los coordinadores del José Félix Restrepo, comunidad a la cual también extendemos nuestros saludos y son nuestros hermanos en este proceso de lecturas en la noche. Feliz noche para todos ustedes.